Muy buenas tardes, amigos de Políticas Públicas. Hoy está aquí, como todos los días, Félix Lunas. Bueno, fíjense que hoy el COVID-19, según el Boletín de Salud Pública, presenta 1.141 nuevos contagiados y 9 defunciones. Bueno, el subregistro sigue, Sí. porque vamos a dejarlo ahí. En 3 días han muerto 40 personas. Sí, de las que se han reportado, porque Sí, en la realidad deben ser más. Ahora, nada, insistir en lo mismo, que a las personas que ven este programa, que se cuiden, que usen su mascarilla, que se laven las manos y que eviten la aglomeración de personas, que son medidas que no conllevan ningún sacrificio económico, como tampoco lleva ningún sacrificio económico el vacunarse. Entonces, ahora, a partir de hoy, ya las vacunas serán solamente para completar la segunda dosis de los que asistan. Y en los que llegan las nuevas vacunas. Cuando lleguen más vacunas, entonces se continuará con la primera dosis a los que no se hayan vacunado. Así es. Por suerte, el país ya está haciendo más conciencia y la gente está acudiendo a los centros de vacunación. Y la conciencia ha venido a varios factores: a la situación sanitaria del país, que han visto cómo los hospitales están colapsados, llenos, y también a la jornada de vacunación que hizo el gobierno en este fin de semana que pasó desde el jueves, que tuvo una gran asistencia y se pudieron inocular. Ya sobrepasa los 5 millones de personas vacunadas. Con la primera dosis hay 3 millones y pico, casi 4, y de la segunda dosis ya sobrepasa el 1.400.000. Es decir, que pronto, de continuar al ritmo que vamos a poder conseguir que un 60, un 70% de los dominicanos esté vacunado. Otra de las medidas que se ha tomado es que se ha autorizado para que los ciudadanos que son de otros países, ¿verdad?, venezolanos o de cualquier nacionalidad, la haitiana también, vayan también a los centros de vacunación, que serán vacunados. Y esto es todo gratis. Así es. Todo gratis, es decir, que no hay excusa para que nadie diga que no quiere vacunarse. Ahora, el que no se quiere vacunar, él tiene el derecho de no vacunarse. Los que no tienen derecho de que se vaya a infectar los demás. Eso sí. Así bueno, es. Eso por ese lado. Por el otro lado, en la parte también de la parte de la salud, tenemos que Gualbariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, está haciendo un llamado, si se quiere, de advertencia. Se incomodó, Andrés. Se incomodó de mala manera. Hay un video que se lo enviamos, señor. Bueno, no vamos a ver el video. ¿Está listo? Disponible. No está listo. Porque ellos dicen que se van a salir en masa del servicio con unas de las ARS, y se debe a que a un médico le pagan 600 pesos por una consulta y 2.000 si puede que por un muchacho que venga un parto. ¿Y qué es eso? Entonces, estas instituciones que son de los bancos, grandes beneficios. Entonces, para el médico, que es el que está ahí, que es el que da el servicio, entonces le quieren pagar una chilata. Así no puede ser. Así no puede ser. Esa ley vino con problemas desde que se aprobó en el 2001. Ahí, porque es bueno decir las cosas como son. En el Congreso Nacional que se aprobó esa ley, dieron 1/4 los bancos. Había un pugilato aquí entre bancos
y dieron un dinero. Y entonces hicieron una ley que fue muy buena para los bancos, que son los dueños de la AFP, ARS y todo eso. Y para los médicos han sido los grandes sacrificados. Y el pueblo también. Y no ha habido manera de que eso se pueda modificar. Ahora de que hay un proyecto que tienen ahí dando vueltas en la Cámara y qué sé yo, pero eso lo vemos cada vez que hay un nuevo periodo, que viene un proyecto a dar vueltas. Mire, Andrés, tenemos... Ahí está el video, vamos tenemos a ver. el video y la reacción del presidente del Colegio de Abogados. Adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? No ha salido. Bueno, el caso es que es necesario. Ahora sí lo tenemos. Ya, ahora sí va. En contra de los derechos constitucionales a la protesta. En el sector salud no habrá paz laboral. Esto se lo anticipa el gobierno. En su momento, el Colegio Médico Dominicano, en su momento, y las sociedades médicas especializadas, les haremos un llamado a todos los médicos para que comiencen a renunciar masivamente, priorizando una de las ARS. Vamos a hacer un llamado en su momento a la renuncia masiva de una de las ARS de la ADAR. De una de las ARS de la ADAR. Igualmente, no descartamos, y que lo sepa este gobierno, paralizar simultáneamente todos los hospitales públicos conjuntamente con todas las ARS, un paro público y privado simultáneo en su momento. Rechazamos la represión, rechazamos esta dictadura, primero muerto que arrodillando frente al empresariado dominicano. Colegio Médico Dominicano. Hemos dicho, Colegio Médico Dominicano, sociedades médicas especializadas. Bueno, Andrés, Ahí escuchó eso hace apenas minutos, que el presidente del Colegio Médico Dominicano hizo este anuncio de que iban a suspender los servicios, no en los hospitales, sino los servicios que brindan con ARS, es decir, con una ARS específica. En este caso creo que es la Humano, con la que hay un tipo de demanda. Y aquí lo que entra, señores, es lo que hemos venido diciendo, que la salud en este país la convirtieron en un negocio. Entonces lo que ustedes están viendo ahí, señores, es una discusión del negocio sanitario, del negocio de la salud. Cuando aquí se habló de ahorita vamos a tener un médico aquí, vamos a poder, ¿verdad?, desarrollar este tema, sí, Andrés, y un médico vocero de la Fuerza del Pueblo, que mire qué casualidad, Andrés, vamos a poder discutir este tema, porque la seguridad social, señor, en este país quedó en manos de empresarios. De los bancos. Y de los bancos. Entonces... Mira, aquí había, vamos a hablar claro, aquí había para el 2001 una disputa entre el Banco Intercontinental. Baninter. Y el Banco Popular. Sí. Eso fue una guerra y a papeletazo ahí en ese congreso. Sí. Y de ahí fue que vino el descalabro de Baninter y de muchísimos pleitos. Entonces, ahora esa ley ya tiene 20 años, ¿no? 20 años cumple de aprobada. Ya esa ley hay que revisarla, porque hasta el mismo proyecto inicial lo contemplaba así. No, pero es que ahí es que vengo.
lo que se está planteando y lo que va a plantear el colegio médico y lo que está sobre la mesa es la discusión empresarial de los servicios a lo que vamos a cesar los dominicanos, que aquí se privatizó todo y se le dio un carácter más de interés pecuniario, es decir, aquí... Y eso que mire, cuando aquí en el 2030 y empiecen a salir las a salir las pensiones que van a salir con un 23% del sueldo. No, porque todo depende. Si le entregan el 30% no pueden cobrarla. No menos. Ahí viene el problema. Mire, en Chile, que esa ley la copiaron del modelo de Chile, ¿verdad? Cuando estaba Michelle Bachelet hubieron huelga y lío en la calle. ¿Ustedes de quién? De los pensionistas. Sí. Porque es que van a salir unas pensiones de miseria. Por ejemplo, aquí una persona que gane 20,000 pesos y tú cotizando sus 20,000 pesos. ¿Ustedes saben cuánto le va a tocar? 5,000, como 5,000 pesos. ¿Para qué dan 5,000 pesos con la inflación que lleva este país? No, 5,000 pesos no dan ahora, imagínense, en 9 años, en 10 años. Si gana 30, no van a dar para tendrá nada. 7,000 y pico de pesos. Sí, pero 7,000 pesos, 7,500. Pero ahorita vamos a conversar con el invitado, vamos a conversar de ese tema. Vamos a aprovecharlo. Sí, vamos a dejarle el lío al invitado ahorita hablar de ese tema. Pero mire, antes de irnos a la pausa, Andrés, hoy la 9ª sala del Tribunal del Distrito Nacional ordenó una orden de arresto y captura del detective, entre comillas, ¿verdad? Porque él es que ha dicho que él es detective, Ángel Martín. Dice él. Él dice que él es detective. Él es que dice. Nunca ha demostrado nada y que ha escrito libros y vaya. Pero ¿y dónde era detective? Pero dice él, vamos a decir que él dice. Pero aquí era, no, aquí no. Dije que del FBI, del FBI, y entonces, para mí es un loco, porque no es verdad, señores, que si el FBI tuviera una persona que se dedicó a hacer algún tipo de investigación, y este hombre anda diciendo, señores, a Julian Assange lo está persiguiendo Estados Unidos porque reveló información delicada para Estados Unidos. Este tipo vive diciendo información supuestamente delicada, ¿verdad? Para los norteamericanos, él la vive diciendo. Y yo digo que no es verdad porque... fue detective en una película. En una película. No, a lo mejor sí, fue una ficción que hizo, una obra de teatro que le dio un detective. Pero bueno, él se había dedicado a hacer una especie de acusaciones frente al doctor Guido Gómez Mazara, acusándolo incluso de narcotraficante. El doctor Guido Gómez Mazara, como ciudadano con derecho a que no se le pisotee su imagen, ¿verdad? Fue a los tribunales, porque este es un país que construir una imagen pública es difícil. Entonces, cuando alguien viene y te la echa por el suelo, tú tienes el derecho de ir a un tribunal y que esa persona, el daño que te causa, pues tú, ¿verdad? Tú recibir el resarcimiento. Entonces, el doctor... ¿Y dónde es que vive ese? Él vive en Miami. Él no vive aquí. No, él no vive aquí. Entonces, pero viene aquí. No viene. Entonces, él se hizo todas las diligencias del lugar, ¿verdad? Se le envió la notificación allá a su casa. Bueno, puedo dar la primicia de colocar el documento que envió Cancillería, ¿verdad? Póngalo. El procedimiento es que se notifica, vamos a enviárselo, señor director, por WhatsApp para que tenga la imagen y la pueda colocar en pantalla para que la gente vea que sí fue notificada, ¿verdad? Aquí está, ahí está, se la enviamos. Esa notificación, el consulado dominicano allá, la cónsul allá en Miami, hizo las diligencias del lugar. Incluso
si quieren puedo leer hasta el texto, lo que ella responde a Cancillería. Dice el documento de Cancillería que se depositó hoy en el tribunal, demostrando que a esa persona se le dijo del proceso. Dice: cortésmente se devuelve el expediente para su conocimiento y fines de lugar, a fin de que se proceda con la transmisión correspondiente, ya que el mismo fue notificado por un aviso el 2 de junio de 2021 y su notificación le fue enviada por correo certificado con acuse de recibo el 4 de junio de 2021. Al momento de realizar este informe, recibimos devuelto el aviso por no haber conocido, por no ser conocido en esa dirección. Efectuamos un rastreo con el número de envío a la notificación enviada y encontramos que esa persona es desconocida en esa dirección. Verán eso. Otro recurso que realizamos fue escanearla y enviársela a su correo electrónico angelmartinez305@me.com, pidiendo confirmar su recibo, pero no lo hizo. Verán eso. Además, esa misma notificación le fue enviada a su teléfono por WhatsApp, la cual con el anexo, con la conversación sostenida por ambos. Por último, fui personalmente a la torre Bank of America en la dirección, pregunté en la recepción y me dijeron que él nunca ha estado en ese edificio. Verán eso. Por lo tanto, dice la vicecónsul, tiene conocimiento de causa. Es decir, que usaron todos los mecanismos porque la dirección que él dio es falsa, porque él no vive ahí. El juez, sabiendo que esa persona ya sabía que debía estar hoy en el tribunal y no asistió, el juez entonces decide dictar una orden de arresto. Esa orden de arresto la puede cumplir la Policía Nacional, la puede cumplir Migración y la puede cumplir el Interpol. Además, el juez ordenó, Andrés, que todos los activos de esa persona, del señor Ángel Martínez, que se encuentren en la República Dominicana, pueden ser embargados. De manera que yo le diría al señor Ángel Martínez que se presente, porque de lo contrario, sería arrestado, sí, pero y que demuestre lo que él dice. Sí, pero que venga con la prueba. Mire lo que pasa. Lo que pasa es que hacen acusaciones alegres sin tener la prueba, porque venía a un juez sin prueba, listo a perder. Entonces, él no puede estar dañando honra de nadie sin tener pruebas. Es por eso que no viene. Si lo hubiera tenido, viene. Y hace un lío. Ese señor dijo que iba a traer aquí al director del FBI. Embuste, que mamá. Es un loco. Mire, Dionis Sánchez, antes de irnos a la pausa, revela que el Senado eligió a Pablo Ulloa como defensor del pueblo. Ay, mi madre. Yo quiero decirle sobre el defensor del pueblo que el Congreso de la República dejó pasar el tiempo. Eso es inconstitucional. ¿Usted sabe quién es que le toca sacar el defensor del pueblo cuando se cumple el plazo? A la Suprema Corte de Justicia. Pero ahora el Senado sale con eso. Bueno, vámonos a la pausa para venir con nuestro invitado.
porque producir la electricidad cuesta y ustedes la están malgastando. Mantener un servicio de electricidad constante es responsabilidad de todos. Mantén al día tu factura, reporta los fraudes en tu sector y ahorra energía. EDESTE, la energía más cerca de ti. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Estamos a tu lado desde que naces y cuando das tus primeros pasos. Nos preocupamos por tu crecimiento, por tu desarrollo, por tu dignidad. Queremos que avances, que puedas lograr tus metas, cada uno de tus sueños. Que los tuyos se sientan seguros y sanos. Que sin importar la edad, sepan que pueden contar con nosotros. Que no hay nada que no podamos alcanzar. Que nos preocupan las mismas cosas. Estamos a tu lado. Juntos, estamos cambiando. Presidencia de la República. Proyectos estratégicos y especiales PROPEP. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, continuando con políticas públicas, tenemos aquí a Roberto Peguero, doctor, el cual es miembro de la Fuerza del Pueblo, y la ocasión es muy buena porque él, como médico que tiene gran experiencia en la parte de la salud, que fue viceministro de Salud Pública, podría ayudarnos a ir despejando cuál es la situación. Doctor, queremos iniciar con la situación del COVID en el país y usted que tiene experiencia del subregistro que hay con los datos de los fallecidos y de los mismos contagiados, ¿cómo es la cosa? Don Andrés, muy buenas tardes. Félix, por la invitación que nos hacen a este prestigioso programa Políticas Públicas. Bueno, con respecto del subregistro, no es solamente para COVID. El subregistro es un problema anacrónico en la República Dominicana y sobre todo en el sistema de salud. A pesar de que contamos con uno de los sistemas de vigilancia epidemiológicos más robustos que tiene toda América, que es el SINAVIE, el sistema de vigilancia epidemiológico, uno de los más robustos y de los más completos en la República Dominicana, pero sin embargo que no se implementa a plena capacidad. Entonces, el problema del subregistro no es solamente con el COVID, el COVID viene a desnudarlo ahora, pero en realidad pasa con el reporte de los indicadores de mortalidad materna, infantil, el reporte de la tuberculosis, el reporte de la malaria, o sea, hay un subregistro histórico en el país y eso se debe fundamentalmente a que no tenemos un verdadero sistema de información en salud, que es una demanda, es más. Es una deficiencia. Una deficiencia, es una demanda y permítame decirle que cuando se habló de la ley general de salud, cuando se habló de la reforma de seguridad social, cuando se hablaba de todo eso en el 2001, ¿verdad? Se planteaba que era una prioridad para el país el establecer un sistema único de gestión y de información en salud. Y eso era para facilitar que las informaciones, no solamente de muerte, sino de morbilidad en el país, de las notificaciones obligatorias que tienen que hacer los establecimientos de salud a nivel nacional, públicos y privados,
encontraran un estamento de la rectoría del sistema, que es el Ministerio de Salud Pública, capaz de articular toda esta información y entonces poder desarrollar verdaderas políticas acorde con la realidad que se está viviendo. Es decir, que no estemos actuando y desarrollando políticas en función de algunos datos. No, es desarrollar política en función de la realidad que está viviendo el pueblo dominicano en materia de salud. Doctor, pero no, espérate. El problema de las estadísticas es un problema. Las estadísticas hay que llevarlas ahí, sí, al día. ¿Ustedes saben por qué no se puede jugar con las estadísticas? Porque usted con las estadísticas tiene la situación para hacer los planes futuros y por dónde va a atacar el asunto. Entonces eso es una cuestión grave y en este país no hemos podido, pero no es solamente en salud pública que se ve eso. Por ejemplo, tenemos la Oficina Nacional de Estadística, que cuando hacen los censos de población son un verdadero desastre. Los últimos censos que se han hecho aquí no reflejan la verdadera realidad de la población dominicana. Entonces eso es grave, porque para usted planificar, para usted hacer las inversiones, para todo, usted está sobre una base que se convierte en media falsa. Sí. Y eso es muy peligroso. Eso es peligroso, sí. Así peligroso. Porque no priorizan los lugares que necesitan. Entonces, es una deficiencia que hay que tratar de corregirla. Esa deficiencia. Por ejemplo, ahora que estamos con el COVID, ahí es que la cosa es seria. Yo tengo informes extraoficiales que, por ejemplo, el número de muertes en estos últimos 15 días en el Luis Eduardo Aybar es entre 4 y 5 diarios. Pero están los muertos del Marcelino Vélez, están los muertos en el Mocoso Puello, hay muertos en la Fuerza Aérea, hay muertos en el interior del país. Y entonces, ¿cómo es que sale de que 3, 2, 1? Y entonces dicen, no, él no fue en las últimas 24 horas en el boletín. Yo creo que eso es grave. Pero la pregunta sería, doctor Roberto, ese subregistro es un problema de protocolo, o estoy haciendo la pregunta de abogado del diablo, ¿es el protocolo para hacer el registro, o tiene que ver con que, por ejemplo, no hay mecanismo para determinar las causas reales de una defunción, de una muerte, con una rapidez que permita tener el registro más hábil? Sí, mire. ¿Cuál es el problema del subregistro? O sea, ¿cuál es la razón que justifica toda muerte debe ser debidamente registrada, sí, y debe ser informada. El organismo responsable es el Ministerio de Salud Pública de recibir la información de todos los casos de muertes que se producen en el país, ya sea en establecimientos públicos como establecimientos privados o hasta en la misma casa de una persona que se haya muerto. Todo tiene que ser reportado para poder llevar las estadísticas y conocer efectivamente cuál ha sido y cuál es la causa de muerte, porque para tú poder determinar políticas públicas y atacar problemas de salud, debe conocer de qué se está muriendo la gente. Entonces, lo que está pasando, que era lo que le señalaba hace un momento, con respecto a COVID, en las últimas semanas, en los últimos meses, de lo que se está reclamando es de que probablemente las cifras que se reportan diariamente a través de los organismos oficiales podrían estar siendo registradas, es decir, que pudieran haber muchos más casos que los que se reportan. Bueno, pero le señalaba eso. El sistema de información en salud tiene que tener suficiente capacidad como para que Salud Pública pueda recibir todos los casos de muerte que se registran en los establecimientos a nivel general, e inclusive penalidades para aquellos establecimientos que no hagan el reporte a tiempo.
Es decir, la muerte, y mucho más en el caso de una enfermedad como esta, que se ha convertido en una pandemia y para nosotros una epidemia. Todos los problemas de salud, ya sean mórbidos, es decir, no tiene necesariamente que ser una muerte, es que todo caso registrado, confirmado de COVID en cualquier establecimiento, en cualquier lugar del país, debe ser reportado de manera obligatoria. Eso establece la ley. Pero yo le voy a poner... Entonces, Salud Pública es el organismo rector de todo el sistema de salud y a quien le corresponde tomar las medidas pertinentes en el caso de quienes violenten o no cumplan con esa ordenanza legal. Es bueno recordarle a los televidentes que usted fue viceministro de primera línea de salud pública. O sea, estamos hablando con una persona que conoce el sistema de salud. Mire, doctor, hace no menos un mes y algo, en San Cristóbal, específicamente en Nizao, ocurrió una situación de una familia que, bueno, un pariente le falleció y aquí los pobres no hacen como hacen los ricos, que van a funerarias. Los pobres lo velamos en nuestra propia casa, a los difuntos. Bueno, esa familia se fue con su cadáver a hacer los actos fúnebres en su casa, y en la madrugada se le aparece un equipo de salud pública diciendo fue de COVID que falleció, y entonces un operativo, y en medio del dolor esa familia tuvo que pasar también ese otro trauma de tener en la casa al difunto y de ir a recibir por un equipo médico de que había fallecido por COVID. En cuanto a la garantía de que muchas personas que dicen mueren de COVID o mueren de otra enfermedad o por cualquier otra circunstancia, porque aquí también en su registro está pasando esa situación de que mucha gente se dice que muere de COVID, pero no es de COVID que muere. Entonces, el sistema, ¿cuáles son las deficiencias que tiene que no le permite al sistema decir que realmente esa persona falleció por X o Y circunstancias? O sea, eso es una debilidad también que tiene el sistema. ¿Pero a qué se debe esa debilidad? Ok, mire, para el caso de COVID, la prueba PCR es la prueba resultante definitiva para usted poder confirmar que realmente la persona falleció de COVID. Es decir, el diagnóstico definitivo se obtiene con la prueba PCR. Es decir, tú puedes tener un caso de una persona que tenga síntomas. Sí, le voy a responder eso ahora. Una persona que tenga síntomas que pueden estar vinculados con cualquier otro problema de tipo infeccioso, pero no necesariamente tiene que ser COVID, puede ser otra enfermedad. En el caso de COVID, porque recuerden que estamos en una pandemia, estamos en una situación de emergencia, y a toda persona que tenga sintomatología, digamos que pueda ser asociada a COVID, hay que hacerle una prueba de PCR para descartar o confirmar la enfermedad. Ahora, para el caso de otras enfermedades, el diagnóstico definitivo es a nivel de patología. Es una prueba, es la patología forense o la patología o la prueba de patología la que determina en términos definitivos la causa de muerte. Bueno, existe la patología forense también, que es la que está vinculada a determinar causa de muerte en el caso de asuntos de tipos legales. Pero para fines del interés científico, el interés del Ministerio de Salud Pública, conocer causa de muerte en términos definitivos es una patología. Es decir, es un estudio forense el que hay que realizar, forense desde el punto de vista clínico. Y existe el Instituto de Patología Forense, que corresponde, o sea que es una dependencia del Ministerio de Salud Pública, que es ahí donde se hacen las pruebas para determinar la causa de muerte de una persona, en el caso que no haya sido por un asunto, digamos, vinculado al tipo legal, porque ya entra la Procuraduría General de la República, que es otro
otro estamento. Sí. Entonces, es evidente que para poder confirmar un caso de muerte de COVID, es necesario haber hecho una prueba PCR. En lo que usted estaba relatando hace un minuto, de una persona que falleció en Nizao, sí, y que de buenas a primeras fueron las autoridades de salud pública, descendieron al lugar. Eso me parece correcto, porque la persona, si no sabe... Después de habérselo entregado. Ah, bueno, si fue después de habérselo entregado, sí, y es otra cosa. Falleció en el hospital. Pero ¿qué es lo que pasa? Hasta ese momento era un caso sospechoso, porque si no se había obtenido el reporte de la PCR, no podía todavía de manera definitiva asegurarse que el paciente o la paciente había fallecido de COVID. Es después que obtienen el reporte que van a la casa a informarle para que la persona, la familia, los vecinos y todo el mundo tome las medidas de rigor que se requieren para evitar el contagio a partir de ese caso. Ahora, doctor, mire, en este país, por ejemplo, meteorología va a dar un informe, nadie le cree. La policía habla, nadie le cree. En salud, ya mire lo que está diciendo Andrés, de que nadie cree los muertos que hay. Entonces, yo siento que eso es peligroso. Yo le quiero preguntar... No, los muertos se creen. Lo que yo digo es que el subregistro hace que son más que no se dice en la realidad. Sí, pero que lo que estoy diciendo, o sea que... Sí, pero que yo le quiero preguntar... Que la misma salud pública lo ha admitido. Sí. Ellos mismos lo han dicho, que hay una deficiencia en el conteo que deben llevar. Y han hecho llamados públicos a los centros hospitalarios, públicos y privados, que manden los reportes. Yo le quiero preguntar al médico especialista en esto. ¿Son confiables las estadísticas en términos de salud que brinda el país? Son las que tenemos. O sea, tenemos que confiar en ellas. El órgano oficial para dar los datos y dar las informaciones sanitarias en el país es el Ministerio de Salud Pública, y es la ley la que lo establece. Ahora, lo que yo entiendo es que si esta realidad nos hace un llamado, ¿verdad? Hace un llamado a las autoridades para que se desarrolle un verdadero sistema de información en salud. Para que se mejore eso. Que se mejoren esas situaciones y no tengamos que entrar en una situación de debatir de si las cifras que se están ofreciendo a nivel oficial son ciertas o no son ciertas, o si son deficientes, o si son subregistros. Al final de cuentas, lo importante es conocer la realidad sanitaria de la República Dominicana, y eso solo es posible si tenemos un buen sistema de vigilancia epidemiológica y un buen sistema de información en el sistema de salud en términos generales, que involucre no solamente a los actores del sistema público, a todos los del sector privado, de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, todo el que esté involucrado en el tema de salud, que sus informaciones sean creíbles y que pasen a través de un estándar que tiene que suministrar o que tendría que suministrar el órgano rector, a quien debe entregársele toda la información de obligatorio reporte, tanto en caso de morbilidad, es decir, de enfermedades, como en caso de muerte. Mire, por otra parte, doctor, usted vio la denuncia que ha hecho el Colegio Médico en el día de hoy. ¿Qué usted opina de eso? Se refiere a las ARS y al tratamiento que se le está dando a los médicos al pleito que tiene con los pagos que le dan por paciente a cada médico. Se refiere, y ellos ya están guapos porque así no puede ser. Usted se refiere, si usted quiere le ponemos el video otra vez. No, está bien, creo que lo vi hace un ratito. Se refieren al conflicto que existe entre el Colegio Médico Dominicano y la Asociación de Administradora de Riesgos de Salud, ARS, y que parecería como que hay un conflicto con una o dos en manera particular, y que hay inclusive un recurso que se elevó a la justicia y que también se determinaron algunas cuestiones en ese sentido. Mire, yo lo que creo es que el reclamo que hace el Colegio Médico es justo.
y hacen las sociedades especializadas. Es un reclamo justo, porque esto quiere decir que las administradoras de riesgos de salud, por simplemente administrar los recursos de los aportes que hacen los empleadores y los empleados para garantizar la salud de los ciudadanos, está dando más beneficio a quienes administran esos fondos que a quienes proveen los servicios para que la gente se cure y para que la gente esté en condiciones óptimas de salud. Ese es lo que está en el debate. ¿Qué es lo que yo entiendo? Hay un problema serio con respecto de la ley 8701, la ley de seguridad social, la que creó el sistema de seguridad social en el país, que es del 2001, y ustedes lo han señalado, ahorita lo planteaban, en el sentido de que se requiere una reforma profunda, pero no es un parche. Usted sabe, porque estamos acostumbrados a traer exportados algunas recetas para generar cambios a nivel interno. La misma ley fue una copia. Y la realidad nuestra es diferente, aunque tenemos similitudes con los países de nuestra región, es indiscutible, y hay cosas que muy bien pueden funcionar de manera práctica, tanto en un país como en el otro. Pero nuestra realidad es la realidad del pueblo dominicano y a ella debemos adaptarnos. Entonces, esa ley lo que está diciéndonos a nosotros, por los conflictos que se están generando, es que hay que transformarla, pero hay que hacerle una transformación de verdad. Hoy día se habla inclusive hasta de la refundición de los sistemas de salud y de protección social en Latinoamérica y el Caribe. Refundación, es decir, vamos a cambiar de forma radical la manera y la forma con que operan los sistemas de salud, porque al fin de cuentas no están cumpliendo con el debido proceso para que la gente realmente sea la beneficiaria. Y quienes se benefician son los grandes empresarios de la salud, y el pueblo entonces se queda prácticamente, digamos, sin quien lo defienda. Y en ese sentido hay que plantear claramente que hay otros problemas muy serios que se dan. Por ejemplo, no estamos hablando ni se ha hablado del copago. Y el copago es la tarifa que tiene que pagar un ciudadano que está, por ejemplo, afiliado al régimen contributivo, y sencillamente el dinero que gana, su salario, no le permite cubrir el copago que tendría que dar en una proveedora de servicios de salud, ya sea en una clínica por un servicio o a un profesional de la salud, cuando hay que pagarle una diferencia. Porque si la ARS cubre una parte, el ciudadano tiene entonces que pagar otra proporción. Inclusive ha habido gente y eso es parte de lo que se llamaría un trasiego de afiliado de un sistema a otro. Es decir, afiliado al régimen contributivo, pero en un momento determinado no tiene capacidad para pagar la diferencia que implica un procedimiento o un servicio en un centro privado, y entonces tiene que acudir a un hospital público a que le den el servicio, porque no tienen capacidad para pagar la diferencia que establecen los proveedores privados. Y eso es un detalle también, un asunto importantísimo, porque cuando aquí se habló de la ley de seguridad social, ya se decía, ya se anticipaba que el gasto de bolsillo era uno de los problemas más tremendos que había. Se hablaba de un 40% del gasto de bolsillo en términos del gasto general en salud. Sí. Sin embargo, hoy día estamos sobre el 40%, es decir, que la ley ha venido no a resolver un problema, sino a complicar un problema que tiene que ver con los ciudadanos. Lo otro es que una reforma sustancial del sistema de seguridad social en el país no se puede hacer tras bastidores, con 2 o 3 actores, ni siquiera solamente con el sector privado y el colegio médico y el sector público a través de sus funcionarios o sus actores, sino que también debe participar de manera muy activa la población dominicana, la que sufre los estragos del problema y a la que generalmente no se le da participación en la discusión de este tipo de problemas. Si vamos a reformar la ley, tenemos que involucrar, a la ciudadanía, tenemos que involucrar a la sociedad civil y tenemos que involucrar a todos los actores
porque es un problema que nos afecta Mire, a todos. Vamos a estar claros, cada vez que se habla de reforma que tiene que ser en el Congreso de la República, sucede lo que sucedió cuando se aprobó. Van y dan unos cuartos, hay unos sobornos, soterrados, ¿verdad? Sí. Porque no son públicos, y entonces hacen la ley de acuerdo a los intereses del que paga, que en este caso los dueños de todas esas empresas y cosas son instituciones bancarias. Sí, los bancos. Hemos visto cómo en cada periodo constitucional alguno que otro legislador lleva un proyecto de reforma y ese proyecto lo ahogan. Porque ese es un problema que tenemos en un Congreso que tiene mucha deficiencia también. Entonces yo creo que ya van 20 años que se aprobó la ley, 20 años. Ya está, y la ley misma dice que tiene que revisarse. Dice la ley, pero esto no ha podido ser posible por esa situación. Vamos a ver, ahora que hay en el Senado de que un proyecto que están revisando, vamos a ver si qué sale de ahí. Sí. Pero la fuerza Lo que del pueblo, esperamos que estén todos los actores. sí. La fuerza del pueblo, ¿qué planteamiento va a hacer a la discusión? Porque nadie ha hablado de reforma. Usted fue que mencionó reforma. Bueno, aquí. yo en este momento no voy a darle, ni le podría dar la posición oficial de la Fuerza del Pueblo respecto de este problema, porque precisamente hay una secretaría que tiene que ver con la seguridad social, que sería la responsable de plantear la postura de la Fuerza del Pueblo a este respecto. Sin embargo, yo particularmente entiendo Sí. que la reforma... Una opinión de un sí, dirigente sí, de la Fuerza del Pueblo. Claro, debe ser una reforma integral. No puede ser una reforma nada más para resolver el problema del conflicto que hay entre el colegio médico y las administradoras de riesgo de salud. Es una reforma integral al sistema de seguridad social de la República Dominicana, y donde participen todos los actores de la vida nacional, incluyendo a los beneficiarios directos del servicio, que son los ciudadanos y las ciudadanas, a través de sus respectivas instituciones u organizaciones que les representen. Si esa reforma se llegase a plantear, cosa que nadie la ha planteado, de que las administradoras de fondos de pensiones no sean los bancos los que la administren, ¿qué posición usted haría en ese sentido? Ya le estoy preguntando personal, porque usted me dice que la Fuerza del Pueblo no. Pues yo quiero saber si alguien en la Fuerza del Pueblo se va a parar y va a decir, yo estoy de acuerdo que no sean los bancos. Mire, yo pienso que hay que estudiar a la luz de la realidad, porque es que con el tema de la seguridad social nosotros tenemos aspectos tan contundentes y tan trascendentes como, por ejemplo, uno de los pilares del sistema. ¿Cuáles son los tres pilares? El régimen subsidiado para la prestación de servicios de salud, régimen subsidiado, el régimen contributivo y el régimen contributivo subsidiado. Y fíjese, don Andrés lo ha señalado, estamos a 20 años, sin embargo, el régimen contributivo subsidiado no ha habido manera de implementarlo en el país. Entonces quiere decir que tiene serias deficiencias y que hay que transformarla, hay que cambiarla, hay que pensar en eso. Entonces yo creo, a la luz de lo que usted ha estado señalando, que también es una buena oportunidad para que se analice los pros y los contras, cuáles son los beneficios y los perjuicios también que ha generado el hecho de que la administración del riesgo esté en manos de los bancos. Eso hay que discutirlo, hay que analizarlo, hay que ponderarlo y hay que fijar en ese sentido una postura siempre pensando en el interés colectivo, en el interés de la población en términos generales. Antes de terminar, queremos que usted nos diga cómo es que va la Fuerza del Pueblo. Sí, el partido minoritario. ¿Cómo es que está la cosa? Sí, mire, si es en términos de partido de oposición, haciendo una oposición constructiva, una oposición pensando en el interés de la ciudadanía, en el interés del pueblo, y ahí ya lo tenemos de manifiesto. La Fuerza del Pueblo determinó de manera pública a través de la dirección política y del presidente Leonel Fernández
que todos los locales de la Fuerza del Pueblo a nivel nacional, en una situación de calamidad y crisis sanitaria por la que estamos viviendo, se ponen a la disposición de la población a través del Ministerio de Salud Pública para que sirvan de centros de vacunación. Y eso lo está haciendo la Fuerza del Pueblo. Bueno, el primer centro que inauguramos es el que está en la Bolívar, en la Casa Nacional, con calle Doctor Báez, donde hasta el momento del 18 de mayo hasta acá, se han vacunado más de 3.000 personas en ese local, habiendo sido habilitado por el Ministerio de Salud Pública y cumpliendo con todo el rigor de acreditación de un centro de esa naturaleza. Pero en Santiago también se abrió un servicio en uno de los locales que está prestando el servicio de vacunación al país. En Salcedo también se abrió otro centro. En Cotuí está próximo a abrirse otro, en San Pedro de Macorís, y también se aperturará otro en la provincia de Barahona. De manera que esa es la dinámica. La cadena que de frío llevando. de la vacuna, usted la... Todo se garantiza porque quien lleva las vacunas es el Ministerio de Salud Pública. Claro. Nosotros prestamos los locales y prestamos el personal que está capacitado y preparado por la misma autoridad sanitaria, y estamos cumpliendo con todo el rigor técnico para esos fines. Muy bien, muy bien. Bueno, tiene que volver el doctor aquí porque hay otro tema que hay que hablar con usted también. Bueno, aprovechamos para darle las gracias y dejarle abierta la oportunidad de que usted vuelva por aquí. Y mañana estaremos nuevamente aquí a la 1 de la tarde con Políticas Públicas. Muchas gracias.